vamos a comenzar. Yo le puse a esta plática materia prima. No sé si tú puedes decir, bueno, ¿cómo que materia prima? Vamos a Juan 6, del 1 al 13. Juan 6, del 1 al 13. Vamos a leer hasta el 14. ¿Ya lo tienen? Dice ahí como subtítulo, alimentación de los 5,000. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Y le seguía quién? Gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Y dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vamos a orar. Señor hermoso, te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque te hemos alabado, Señor, porque en este lugar estás tú, está tu Espíritu Santo, podemos respirar y estar disfrutando de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque ahora podemos exponernos a tu palabra, recibir el consejo y la dirección que tú siempre quieres darnos, Padre, como también en la reflexión oraban, el pan de cada día. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, papito hermoso. Amén y amén. Bueno, esta es una historia, díganme o no, tremenda, porque un milagro tan impresionante, dice ahí que eran 5,000 hombres, varones, saciados de todo bien. Y casi siempre, pues no van los varones solos, ¿verdad que no? Siempre van las mujeres y aún a veces las mujeres son más y los niños son aún más. Entonces estamos hablando de un milagro que Jesús proveyó para 15,000 o 20,000 personas. ¿Sí están de acuerdo? Fue tan impactante que está registrado en los 4 evangelios. Y cuando nosotros leemos esta historia en los 4 evangelios, vemos y se abre el panorama y vemos tantas cosas y tantas situaciones de lo que realmente sucedió ahí. ¿Quieren ver? Miren, ahí en Juan dice que lo seguía una gran multitud, pero también dice por qué. Porque veían las señales que él hacía en los enfermos. O sea, no seguían a Jesús por él, no seguían a Jesús por quién él era, no seguían a Jesús por su persona. ¿Por qué lo seguía la multitud? Por las señales que él hacía en los enfermos. Ese era su corazón. Estaban impactados de que la gente era sanada y esas señales les impresionaban y entonces iban y se acercaban y mucha gente iba hacia donde estaba Jesús. Dice que cuando Jesús alzó los ojos y vio a esa multitud, dijo, ¿de dónde? Le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero también ahí dice en Juan que lo hizo para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Después ahí en Mateo 14, 13 al 21, también habla muy padre porque dice que Jesús tuvo compasión de la gente, de la multitud, y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Qué increíble. Dice que tuvo Jesús, ¿qué? Compasión. Y compasión es un sentimiento que se produce en ti cuando tú ves la necesidad de otro, el dolor de otro, la angustia de otro, pero te impulsa a ayudarlo, te impulsa a hacer algo por esa persona que está sufriendo, para aliviar su dolor, para aliviar su sufrimiento. Entonces ese es el panorama, eso es lo que estaba pasando en el corazón de la gente, eso es lo que estaba pasando en el corazón de Jesús. Él tenía compasión, su corazón se movía con pasión por todas las personas. Jesús, 100% hombre, se identificaba con la necesidad de las personas, pero como 100% Dios, tenía el poder para hacer algo por ellos. Ahí estaba Jesús moviendo su corazón a compasión por esas personas. Luego ahí en Marcos 6, 30 al 44, vuelve a repetir, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran, fíjense bien, dice ahí, como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo es una oveja que no tiene un pastor? ¿Cómo está? Vulnerable, expuesta, sola. Dice que él los vio así, él vio a la multitud y dijo, son como ovejas que no tienen pastor, no tienen dirección, están expuestas, están vulnerables, no tenían entendimiento de quién era él, porque Jesús es él, es el buen pastor. Y dice que como no sabían ellas, él les empezó a enseñar. Después ahí en Lucas 9, del 10 al 17, también me encanta esta parte porque dice que Jesús, cuando vio esa multitud, los recibió a todos. Él no hizo acepción de personas, los recibió a todos y les empezó a hablar, les empezó a enseñar y no de cualquier tema. Él les hablaba del reino de Dios. Y también dice ahí en Lucas que sanaba a todos los que estaban enfermos. Entonces ya vimos el panorama, ¿no? Entonces, ¿qué había en el corazón de los discípulos? Ellos, si ustedes se acuerdan, ellos dijeron algo medio difícil, ¿no? Porque era muy contrario a lo que había en el corazón de Jesús. Los discípulos sí estaban sirviendo, pero no tenían una buena actitud. Si tú sigues leyendo ahí, dice que en un momento los discípulos ya estaban cansados. Antes, ahí en Marcos dice que les dijo, vengan, descansen un poco, porque tenían mucho trabajo, pero ellos no se detuvieron. Y después dice ahí que ellos estaban cansados y Jesús llegó un momento que les dijo, ¿saben qué? Vayan a la otra ribera. Yo me quedo y despido a toda la multitud. Ese era el corazón de los discípulos. El corazón de la gente era ¿qué? Seguirlo porque él sanaba. Yo quiero que tú te adentres hoy en la historia. Imagínate que por allá están sanando, porque dice ahí claramente que sanaba a todos los que estaban con alguna enfermedad, todos. ¿Te imaginas el ambiente que había? ¿Un ambiente de qué? De milagros, de cosas que Jesús estaba haciendo, les estaba enseñando, los estaba cuidando, les estaba diciendo que él era el buen pastor y les estaba hablando del reino de Dios. ¿Para qué? Para que la gente cambiara su mentalidad de esclavo por la mentalidad del reino, por los principios del reino. Y bueno, todas estas 4 así que están narradas en los 4 evangelios, pues nos abren el panorama. Hace poquito nosotros hicimos un curso de verano, allá Dios nos ha bendecido mucho con los niños y llegan muchos niños. Y cada que vamos a comenzar algo, yo le pido a Dios que me dé una palabra para sostenerme en ese evento, porque pues sí es un buen de niños, es una responsabilidad grande, pero también es un honor y es un privilegio enseñarles a los pequeños porque ellos pues son 100% tierra fértil. Y vamos ahí a Juan 6:9. ¿Por qué les digo esto? ¿Fue un milagro increíble, sí o no? Imagínate, todos saciados, todos, esos 20,000 personas saciadas.
¿Todos estamos de acuerdo que fue un gran milagro o no? Imagínate, tanto así que están registrado y validado por 4 escritores, ¿ok? Pero nada de eso hubiera sucedido si no es por un muchacho. Y ese es el personaje que a mí me ha inspirado tanto en este tiempo para seguir adelante. Y yo quiero enseñarles lo que he aprendido de este joven. Dice ahí en Juan 6:9, aquí está un ¿qué? Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Un muchacho. Ahí estaba esa persona, ese personaje del cual hoy podemos aprender tantas cosas, tantas cosas. Él, gracias a su corazón, que ahorita vamos a ver 4 puntos prácticos, cosas prácticas que él hizo, gracias a ese muchacho que tenía esa fe, que tenía ese corazón, que tenía ese entendimiento de quién era Jesús, hoy vemos aquí plasmado este milagro. Más de 5,000 varones saciados, sin contar las mujeres y los niños, pero todo gracias a la fe que un muchacho depositó en Jesús. Y yo te quiero animar el día de hoy a que hoy aprendamos de él. Y todo lo que hoy Dios te ha dado y todo lo que Dios te ha puesto, tú hoy puedes catapultar todo eso y levantarte para que cosas maravillosas sucedan a través de tu vida, pero para la gloria y honra de Jesús. Si quieres, vamos a ver 4 principios. ¿Sí está bien? Número 1, no te canses de hacer cosas ordinarias. Fíjate bien. Una pregunta, a ver, ayúdenme, porque los veo así como muy serios. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno, entonces ayúdenme. ¿Quién sirvió de comer a la multitud? A ver, ¿quién? ¿Quién le sirvió? ¿Quién? ¿Quién le sirvió? Los discípulos. Y los discípulos lo pasaron a los que estaban sentados y de ahí todos tomaron y se saciaron hasta que todos estuvieron completamente satisfechos. ¿Están de acuerdo? Eran los discípulos, pero ya también hablamos de la actitud que traían los discípulos al servir. ¿Cuántos servidores hay aquí? No, pero vamos a aprender. ¿Quién proveyó? ¿Quién proveyó esa comida? Dios. Jesús en este acto demostró quién es la fuente de toda provisión. ¿Se acuerdan lo que les dijo a Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús demostró que Dios es la fuente de toda provisión, de toda provisión. Ahí está Dios proveyendo. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Jesús. ¿Y quién puso la materia prima? Exactamente. Esto es lo que a mí me impacta. ¿Quién puso la materia prima? El muchacho. Se necesitan 2 para cubrir una necesidad muy grande. Y si ustedes ven bien la historia y en los 4 evangelios, más bien fueron 2 los que proveyeron. Fueron 2 los que estuvieron ahí y dieron de comer a toda esa gente. Un muchacho haciendo algo ordinario, pero Jesús haciendo algo ¿qué? Extraordinario, extraordinario. Imagínate ese chico, yo quiero que te lo imagines y decía, Señor, cuando yo estaba ahí, yo lo quiero conocer porque me ha inspirado tanto. Un muchacho, un muchacho. ¿Qué más hizo este chico? Fíjense, en el corazón de los discípulos les decía, ¿no? A Jesús, ya despídelo, Señor, que vayan, que compren por allá y que se vayan y que coman por otro lugar. Ese era el corazón de los discípulos, ¿sí o no? Aquí lo acabamos de leer. El de la multitud, pues ellos querían su milagro, querían ser sanos. Lo seguían por las señales, no les interesaba tanto quién era él y ahorita lo vamos a ver ahí mismo en Juan 6. Qué tremendo, ¿no? Cuando no queremos conocer, como cantamos hoy, acercarnos a Jesús. Cuando no queremos saber más, pero sí queremos los beneficios. Después, el corazón de Jesús, ¿cuál era? Imagínate, su corazón movido a misericordia, a tener compasión,
Pero también dijo algo, no tienen necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. ¿Y el corazón del muchacho qué era? ¿Cuál era? Dar lo que tenía, dar. Dar lo que tenía, tal vez podría ser un poquito ordinario, porque eran 5 panes de cebada. Ustedes imagínense, la cebada era un alimento que muchas veces se le daba a los animales. Y dice aquí específico, 5 panes de cebada y 2 ¿qué? Pececillos chiquitos. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Era una comida que tenían la gente que tenía muy pocos recursos. Algo muy sencillo. Algo pequeñito, 2 pececillos. Pero ¿sabes qué? Esa ofrenda o ese acto ordinario, para Jesús fue suficiente. Porque mira, en Mateo 14, 17 al 18, lo voy a leer para irnos un poquito rápido. Ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Y él les dijo, tráiganmelo acá, tráiganmelo acá. En otra parte, en Marcos dice que estaban así con esta situación y Jesús les dijo, vayan a ver qué hay y tráiganmelo, tráiganmelo. Es una ofrenda, un acto ordinario que el Señor tomó muy en serio. Tráiganmelo acá, tráiganmelo acá. Fíjate, algo muy humilde, pero en manos de Jesús, suficiente para alimentar a 5,000 varones y, como dijimos, en total 15,000 a 20,000 personas. Un acto, todo comenzó por algo ordinario, algo, una ofrenda, tener ese corazón para dar. ¿Cuántas veces Dios nos pide a nosotros que demos algo? ¿Cuántas veces? Todos los días. Dice ahí que Jesús tomó lo que el muchacho tenía, lo que el muchacho ofrecía. ¿Y sabes qué? Con eso fue suficiente. Con eso fue suficiente. Y desde ahí empezó a inspirarme este chico porque nosotros a veces estamos haciendo cosas para el Señor, pero se nos olvida que nosotros solo tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca, creerle. Y qué paz y qué tranquilidad decirle, Señor, yo hice esto, a mí me tocaba esto, pero esta situación tú la vas a resolver con algo extraordinario, porque esto no me toca a mí. ¿No crees? ¿Cómo traería a nuestra vida esa paz, esa tranquilidad de saber que tú solo tienes que hacer tu parte y Dios hará lo extraordinario? ¿Quién sabe de matemáticas aquí? Dice que 0 por 0 es igual a, pero algo de mi corazón en manos de Jesús siempre es un milagro de multiplicación, siempre. Algo de mi corazón. Por eso, aquí el punto número 1 es, no te canses de hacer cosas ordinarias. Mira lo que dice Mateo 10:8. Nos vamos a ir rápido, anoten las citas. Esta cita para mí ha sido también muy importante. Yo conocí recién al Señor, Dios hizo un milagro en nuestra vida, en nuestro matrimonio, hizo un milagro con nuestro hijo, y yo no sabía nada de Dios, no sabía nada de la Biblia, nada, pero leí esta cita, Mateo 10:8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? ¿Qué dice? Da de gracia, da de gracia. Y yo sin saber nada, a partir yo tenía un milagro en mis manos, en mis brazos, y yo decidí hacer esto. Dar de gracia. ¿Hemos recibido tanto, sí o no? Tenemos tanto que dar, porque no todo esto se trata del dinero. Hemos recibido tanto como lo cantamos aquí. De gracia recibiste, da de gracia, da de gracia. Entonces yo traía aquí a mi hijo, que era un milagro de sanidad, y yo veía a unas personas que estaban enfermas y yo les decía, hey, oye, ¿sabes qué? Dios sana, dar de gracia, dar de gracia. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Tantas cosas, da de gracia, da de gracia. Y también algo que aquí en este punto quise anotar es, ten mucho cuidado
de no dejarte engañar cuando alguien te dice y te quiere subestimar o quieres subestimar quién eres o lo que tú puedes dar. Y por eso este chico yo quiero que hoy te inspire como ha inspirado mi vida en estos últimos días. No subestimes lo que Dios te ha dado, pero ya que lo entiendes, ya que lo reconoces, da de gracia lo que has recibido. Entonces, punto número 1, ¿cuál era? No te canses de hacer cosas ordinarias. ¿Qué más podemos aprender de este chico? Número 2 dice, date cuenta que tú tienes siempre algo que dar a Jesús. Date cuenta que tú siempre tienes algo que darle a Jesús. ¿Sí lo crees? Di conmigo, todos tenemos panes y peces que podemos llevar a Jesús. Pero ahora dilo con convicción. Y hay que decirlo personalmente. Yo tengo panes y peces que puedo llevar a Jesús. ¿Sí lo crees? Mira, yo estaba así como que yo soy muy soñadora, me imagino toda la escena. Y yo estaba pensando porque dentro de toda esa multitud, de esos 20,000, era imposible que solo el muchacho tuviera 5 panes y 2 peces, ¿sí o no? Y más si había tanto las mujeres que siempre andamos reservando cosas y guardando, y más cuando hay niños, porque cuando los niños piden de comer les tienes que dar algo, yo siempre tenía que traer fruta. Dentro de toda la multitud era imposible que solo él tuviera algo que darle a Jesús. ¿O no? Andrés andaba buscando y el muchacho vio la situación y vio que Andrés andaba buscando y él fue el que le enseñó. Él fue el que le enseñó. Él estuvo, más bien fue el único que estuvo dispuesto a dar, ¿sí o no? ¿O crees que era el único que llevaba algo? Díganme. Claro que no. Claro que no. En Juan 6:9, fíjense lo que dice Andrés. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero fíjate lo que dice después. Mas, ¿qué es esto para tantos? Imagínate, otra vez el corazón duro de los discípulos, poniendo su mirada en lo físico, porque ahí estaba su confianza, ahí estaba en su corazón. O sea, ¿qué es esto para tantos? Aquí hay un muchacho, yo creo que fue el único que dijo, oye, yo tengo 5 panes y 2 peces, oye. Ay, bueno, aquí está un muchacho que tiene 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es para tantos? La dureza del corazón de los discípulos. Y a veces así estamos. Pero este chico, de verdad que es increíble lo que estaba sucediendo en su corazón. ¿Se acuerdan que les dije que nos imagináramos todo lo que estaba sucediendo? ¿No? Este muchacho no confiaba en él, no confiaba en su ofrenda, sino en manos de quién iba a llegar esa ofrenda. Este chico no confiaba en él, confiaba en Jesús y tenía los ojos puestos en Jesús. Él sabía que no era la ofrenda, no se trataba de la ofrenda, se trataba de Jesús. Todo se trata de Jesús. Que con eso él haría algo maravilloso, por eso estaba la expectativa. ¿Sí? O sea, esto es increíble. ¿Qué dijimos que estaba sucediendo? ¿Qué ambiente había? Estaban sucediendo milagros, la gente estaba siendo atendida, la gente estaba siendo enseñada, la gente estaba les estaba hablando Jesús del reino, ¿no? Pero lo más impactante es ver un milagro de sanidad o no. Y luego cuando no es uno, son todos, porque dice que sanó a todos. Entonces había un ambiente increíble de milagros. Y el muchacho estaba envuelto de esa presencia. Él decía, en Jesús todo se puede. En Jesús todo se puede. Porque imagínate, si estaban sucediendo milagros de sanidad, ¿por qué no iba a suceder un milagro de provisión? Él no limitó, él creyó. Y a veces así estamos nosotros, bueno, Señor, tú me has ayudado, tú me has dado esto, me sacaste de esta situación, pero esto que estoy pasando, así como que no le creemos.
¿Por qué si Dios puede sanar, no iba a proveer para una multitud? ¿Pero qué necesitaba? Necesitaba uno que le creyera, uno que estuviera en ese mismo sentir con él. ¿Sí? Eso habla de que ese mensaje del reino, esos principios del reino, habían hecho en él un efecto. Él ya tenía diferente mentalidad. Diferente mentalidad. ¿Sí o no? Los veo así bien serios. A veces pensamos que Dios nos ha ayudado, pero lo limitamos en otras cosas. Y lo único que Él quiere es fe. Pablo Pereira, recuerdo que tiene mucho tiempo, pero a mí me quedó tan grabado porque él decía, si la situación que tú estás enfrentando desafía tu fe, es de Dios. Es de Dios. Eso es lo que está sucediendo. En la situación que tú hoy estás enfrentando, lo que Dios está haciendo es desafiar tu fe. Porque si ya te ayudó, yo sé que aquí todos podemos pasar y todos podemos dar testimonio de algo que Jesús hizo por nosotros, ¿o no? De algo, de un milagro, de algo que nosotros clamamos, de algo que nosotros pedimos y que Él nos contestó. ¿Y por qué vamos a dudar que en estas cosas no va a pasar así? Solo que necesitamos activar nuestra fe. Darte cuenta que siempre tienes algo que dar a Jesús y lo que tú le puedes dar a Jesús se llama fe. Si hay una cosa con la que tú puedes agradar a Dios es fe, es esa fe, esa convicción, esa certeza de que Él está contigo. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo, no temas. Agrada a Dios hoy con fe, con tu confianza en Él. ¿Cuántos quieren imitar a ese chico? Número 3. ¿Cuál era el número 1? No te canses de hacer cosas ordinarias. Número 2, darte cuenta que tú tienes siempre algo que dar a Jesús. Siempre, siempre. Hemos recibido tantas cosas, tantas cosas. 3, lo más importante, tener corazón para entregar tu lunch o tu ofrenda a Dios. Aprender a dar. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Necesitaremos aprender a dar? ¿O no? Díganme. Tener ese corazón para dar. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿se acuerdan que mucha gente lo seguía? Pero no eran uno con Él, no estaban en el mismo sentir con Jesús. Y el dar es tan importante y tiene que ver con mentalidad, con una mentalidad de hijo. O también con una mentalidad de esclavo, porque cuando tú das con libertad y con liberalidad y das con un corazón a Dios, ¿cómo te sientes? Pleno, te sientes bien, porque el ADN de Dios es dar. Fíjate bien, el Padre dio a su Hijo, el Hijo dio su vida y el Espíritu Santo todos los días nos da ayuda. Cada día, cada instante, el ayudador, Él se da a nosotros. El ADN de Dios es dar, es dar, es dar. Y este chico es increíble su vida porque sabes que él estaba fluyendo en el diseño original. Él tenía mentalidad de dar, de Dios. Dar y dar y dar. Y es que es increíble, de verdad, piénsalo un ratito. Es increíble, increíble que en toda esa multitud solo él tuvo ese corazón para dar. Solo él. Porque mínimo si hubiera dado él y los otros, bueno, pues yo también aquí también quedarían registrados, pero no. Él solo fue el único que tuvo ese corazón para dar. Le había caído muy bien el mensaje del reino. Tú das, porque tiene que ver con mentalidad de hijo o mentalidad de esclavo. Y a ver, otra pregunta, ¿por qué a veces nosotros no damos? Porque tenemos temor. Porque a veces no pensamos, no, pues no nos va a alcanzar. Por eso no damos. Y eso es una mentalidad de esclavo. Tenemos que ser libres para dar. ¿Sí o no?
El dar es parte de la naturaleza de nuestro Dios y cuando nosotros damos algo a Jesús, nos estamos pareciendo a Él, a nuestro Padre, y estamos fluyendo en el diseño original por el cual fuimos creados. Dar y dar y dar, porque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Dar, dar. Así como decíamos en el principio, no te canses de hacer cosas ordinarias, no te canses de dar. No te canses de hacer el bien, no te canses. Otra cosa que tiene que ver con el dar, primero es, para que tú des, tienes que tener mentalidad de hijo, ¿sí? El dar también tiene que ver con lo que hay en mi corazón, ¿qué hay en tu corazón? Y ahí es donde yo los quiero llevar, ahí vamos, ahora sí vamos a leerlo, en Juan 6, yo quiero de tarea dejarles que lean Juan 6, desde el 25 en adelante, pero bueno, no lo podemos leer todo. Vamos a leer el 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, primero lo buscaban por eso. Dice, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino ¿por qué? Porque comiste pan y te saciaste. Primero era por las señales y después pues porque comieron bien rico y se saciaron. Fíjate lo que dice Jesús en el 27. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Vamos a saltarnos hasta el 32. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero fíjate lo que dice el 36. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Hablamos de que el dar tiene que ver con mentalidad, pero también tiene que ver con el corazón. Primero lo seguían por las señales y luego porque habían sido saciados. Pero este chico tuvo un corazón para dar, ¿sabes por qué? Porque su corazón estaba saciado del pan de vida, saciado de Jesús, estaba completo en Cristo y completamente satisfecho en la persona de Jesús. Estaba saciado del pan de vida. Si tú quieres de verdad dar una ofrenda que le agrade a Dios, ofrendar y dar algo que le agrade a Dios, porque ahorita vamos a leer algo más, porque tú sabes que Dios ve con qué corazón das. Y no estoy hablando de dinero solamente. Servicio, hablamos del servicio. Hablamos de dar amor, de dar perdón, de tener también compasión. Fíjate bien, él estaba completo, Jesús era el pan del cielo y el muchacho, este chico estaba completo, satisfecho, lleno de la presencia, saturado del pan de vida que era Jesús. Así que cuando tú estás así primero, saciado de Jesús, saciado del pan de vida, satisfecho de Él, pleno en su presencia, pleno en su persona, ¿cómo no vas a dar? ¿Cómo no vas a dar? Por eso nos cuesta dar, porque no nos saciamos primero del pan de vida. Nadie puede dar una ofrenda agradable a Dios si su corazón primero no está saciado de la persona de Jesús, que es el pan de vida. Y mira, yo quiero que me acompañes, son 4 versículos, rápido, pero vamos a leerlo. Son 4 versículos, pero es impactante. Está en Marcos 12, 41 al 44. Ve 4 versículos, pero lo que habla Jesús y la enseñanza que Dios dio Jesús. Marcos 12, 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué dice ahí? Miraba. Jesús mira.
mira lo que me miraba, mira lo que das tú. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. También otro personaje digno, 4 versículos en la Biblia, pero impacta a una mujer así. ¿Por qué? Porque esta viuda dio a pesar de su situación. Iba más allá de sus circunstancias. Iba más allá de lo que tenía o lo que no tenía. No se trataba de eso. Se trataba de su corazón, que estaba dispuesto a ser libre para dar. Para dar, para dar. Ella estaba más allá de esa situación porque conocía al Dios que sustenta todas las cosas. El Dios que sustenta todas las cosas. Mira ahí en Marcos 12:41 dice que Jesús miraba cómo el pueblo daba, con qué mentalidad, con qué libertad, con qué corazón, con cuánta confianza en Él. Él mira y Él sabe perfectamente. Dar a pesar de mi situación. Por eso eso es algo tremendo, dice, en su pobreza ha dado todo lo que tenía. En su pobreza, a pesar de su situación, a pesar de sus circunstancias, ella estaba mucho, mucho más allá de eso. Ella tenía un corazón para darle a Jesús. Y yo aquí traje un sobre, porque es un testimonio tan increíble. Nosotros hicimos un evento y tuvimos 250 niños. Y bueno, la mayoría de los niños, algunos sí pagan, es muy poquito, pero algunos sí pagan, otros son becados y otros de plano pues llegan y ya los metemos. Entonces es una situación a veces porque son muchos gastos y muchos gastos. Y bueno, ya estaba terminando el curso y hay una señora, o sea, mi asistente me decía, ¿sabes qué? Que no va a alcanzar para que estos niños tengan este año dulceros. Pues ni modo, no les damos. Aparte ya llevan un montón de regalos, ya llevan muchas cosas. Y luego me decía, y no va a alcanzar para la comida de los servidores. Y yo le decía, ¿tú crees que Dios va a dejar sin comer a sus servidores? ¿Tú lo crees? Y yo también, Dios me habló porque siempre confiaba como en que en ciertas personas que me han ayudado para solventar ese evento, porque de verdad son 240, 250 niños fueron este año. El año antepasado 300. Entonces, imagínense. Y entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es orar. Y nos metimos ahí a orar, estuvimos orando, decíamos a Dios, hay una parte que me encanta cuando dice que Jesús fue bautizado y que el cielo se abrió. Y Jesús comenzó su ministerio con cielos abiertos. Y nosotros en Jesús tenemos cielos abiertos, pero Él necesita que nosotros, dice, si 2 se ponen de acuerdo en esta tierra y piden algo creyendo el Padre que está en el cielo, ¿qué dice? Lo hará, porque hay cielos abiertos. El problema es ponernos de acuerdo. ¿Saben qué? Cuando por fin ya nos pusimos a orar ahí en un lugar que era oficina, nos pusimos a orar, y yo le decía, Señor, ¿por qué siempre hasta el jueves tengo que ir por los dulces? Porque luego el otro día ya es el evento y la clausura, y pues este día era viernes y no tenía para los dulces. Y yo sabía que Dios me iba a dar. Y entonces fue a mi casa una persona. Ella no se congrega donde nosotros, sí la conocemos, sí hemos ido a su casa, sí hemos orado. Tiene una situación que su hijo tiene distrofia muscular, es un niño especial, pero ya tiene como 23 años, ¿no? Algo así el muchacho. Entre otras cosas, tuvo cáncer, muchas situaciones. Una persona que, pues de verdad no le sobra el dinero, y más en esa situación. Me impacta su vida, de su matrimonio con su hijo, porque ellas hasta se metieron a hacer ejercicio para cargarlo, para seguir, la tratan con tanto amor,
Nunca ha sido una carga ese joven para ellos. Y entonces ese día tocan así, ¿no? Y ya llego y es ella, es esta mujer. Y me dio este sobre, aquí lo traigo. Y esta notita. Fíjense bien, dice gracias y lo voy a decir no para avergonzar, sino para la gloria de Dios, porque dice gracias te doy, Señor, todo junto. O sea, lo voy a leer, pero imagínate un mensaje, aquí está. Dice, por darme todo lo que me das. Te amo, Señor, y quiero que sepas que nunca me olvido de ti. Y con este sobre, y si estoy hablando que fueron 250 niños, imagínense la ofrenda que dio, lo suficiente para comprarle a todos los niños lo que necesitaban. Fue más allá de sus circunstancias, ¿sí o no? Más allá de su situación, ella estaba mucho más allá que eso. Y yo cuando lo vi lloré porque dije, Señor, wow, tú te agradas de esta ofrenda. Dice, yo lo único que supe es que todo el año yo tenía que juntar y que el momento que Dios me dijera te lo tenía que dar. Más allá de la circunstancia, más allá de tu mentalidad, más allá, más allá. ¿Y saben qué? Yo la bendigo y lo guardo como testimonio. Como testimonio. Y hoy se los quise compartir. Pero no fue eso lo único, porque después de que ella hizo eso, otra persona llegó y otra persona llegó y así fue como, ya es largo contarles, muchos testimonios, muchos testimonios. Porque el dar a Dios es invertir en un ambiente donde su presencia se glorifica y donde los milagros son la evidencia, son la evidencia. ¿Sí lo crees? Invertir es darle a Dios, saber invertir es darle a Dios de tu corazón, con esa mentalidad, con esa libertad, con esa gratitud. Pero cuando tú haces esto, le das eso ordinario a Dios, pero el ambiente y la presencia de Dios empieza a glorificar. Y la evidencia de esto, de tu corazón, son los milagros que van a suceder. Son extraordinarios, son milagros extraordinarios porque tiene que ver con la eternidad de las personas, tiene que ver con la salvación de las personas. Por eso es tan importante tener corazón para dar, mentalidad de hijo para dar y no cansarnos, y no cansarnos. Cuando Dios quiere hacer algo en esta tierra, ¿a quién crees que busca? Personas que tengan fe, que tienen fe. ¿Cuántos van a aprender de esta viuda? ¿Verdad que sí? Y bueno, punto número 1, ¿qué era? ¿Cómo? Ordinarias. Número 2, siempre tienes algo que darle a Jesús. 3, tener el corazón, eso es, tener el corazón de sembrar, de dar. 4, yo hago lo ordinario. ¿Y quién hace lo extraordinario? Y Dios hace lo extraordinario. Yo hago lo ordinario y Dios hace lo extraordinario. Ahí en Juan 6:11 dice que Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias. Luego ahí en Mateo, en Marcos y en Lucas dice las tres veces lo mismo. Levantó los ojos al cielo y bendijo. Levantó los ojos al cielo y bendijo. Levantó los ojos al cielo y bendijo. Es lo único que necesita que tú hagas algo ordinario, porque la bendición de Dios es extraordinaria para nuestras vidas. Y lo que Él quiere hacer, levantó los ojos al cielo y bendijo. Y bendijo. Y yo quiero decirles algo que yo creo en mi corazón. Levantó los ojos al cielo y bendijo y dio gracias. Y yo creo que estaba dando gracias por el corazón del muchacho. Gracias, Señor, por un corazón que entendió. Gracias, Señor, por un corazón que tiene fe y confianza en mí. Gracias, Señor, por un corazón que estuvo dispuesto a dar más allá de las circunstancias, más allá de su condición. Yo creo eso. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por ese joven que proporcionó la materia prima. Por eso les dije, ¿cómo se llama esta plática? Materia prima. Gracias porque hubo alguien que tuvo fe y confianza en él. Por eso, repito, en realidad fueron dos los que proveyeron. Dos. Cuando Dios quiere hacer algo en esta tierra, decía hace un rato, ocupa a alguien que tiene fe. Que tiene fe. Cuando ahora que vimos a Pablo, comimos con él, nos le platicábamos todos los niños que tuvimos, y él decía, ¿sabes qué, Tere? Dios cuando quiere hacer algo, Él va a ocupar a alguien en donde la semilla ha sido sembrada. Y entonces ahí el Señor va a ocupar a esas personas que tienen esa fe, que tienen esa convicción, ese entendimiento de quién es Dios. Y yo les aseguro que esos niños salieron entendidos de quién era Dios. Totalmente fue un milagro increíble. Los chicos más grandes que pues ya están así como que no quieren participar, fueron llenos del Espíritu Santo y fluyó la presencia de Dios y tuvieron gozo. Y los que no querían bailar estaban felices, Dios fluyó en ellos con mucho gozo. Fue algo increíble. Dice ahí, levantó los ojos al cielo y bendijo, porque en Él está hacerlo, en Él está hacer las cosas. ¿Sabes? Lo más increíble del evento fue el día sábado, que fueron los niños, hicimos dos clausuras, y fueron los niños y los papás de los preescolares, y luego los niños y los papás de los escolares, para no juntar a toda la gente. Pero lo más extraordinario fue cuando recibieron a Jesús, se les dio una enseñanza, cantos y todo. Y había una canción que decía, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Y después de que estaban los papás haciendo cosas así bien divertidas, pero cuando estuvieron quietos y ellos declaraban eso, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Y todo esto fue escrito para que tú puedas creer. Entonces los papás empezaron a quebrantarse. Y yo dije, sí es cierto, Señor. Con razón decías que solo hiciéramos lo ordinario. Y yo estaba así atrás de la bocina viendo a esa gente y yo decía, por esto valió la pena. Por esto valió la pena. Dios hace cosas extraordinarias. Imagínate a todos ahí cantando bien increíble, ¿no? Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Todo esto fue escrito para que tú puedas creer en Él. Y fue algo increíble. Papás y niños, y hasta los niños veían así a sus papás como, ay, sí está cantando, sí está recibiendo. Todo esto es lo que yo les decía. Si nosotros hacemos esas cosas ordinarias, Jesús va a hacer, ¿qué? Lo extraordinario. Y les digo, es extraordinario porque tiene que ver con eternidad, tiene que ver con salvación, tiene que ver con restauración, tiene que ver con lo que Dios quiere transformar en el corazón de cada persona. Y todo comenzó porque un muchacho dijo, hey, yo 5 panes y 2 peces, yo aporto, yo los doy. ¿Sí? Fíjense, en el Evangelio de Juan es el único donde menciona a este muchacho. Y precisamente en Juan dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros podamos creer. Es el único evangelio donde dice que fue un muchacho el que le acercó esto a Jesús. ¿Y sabes por qué está? Como evidencia de que hubo alguien que hizo algo ordinario. Como evidencia de que hubo alguien que puso la materia prima para que Jesús hiciera algo extraordinario, la multiplicación de los panes y de los peces. Y yo creo que hoy Dios quiere desafiarnos, porque no solamente te estoy hablando de dar dinero. Hace ratito que llegué a la reflexión decía Mireya algo del pan, ¿no? Estábamos en el mismo sentir, de dar, de que Él nos da para nosotros dar. Pero también va más allá. Cuando yo te digo que tú le des la materia prima a Dios, es que tú le des
des el primer paso tal vez para perdonar. Dale a Dios eso, porque estamos esperando que la persona venga y haga cuentas con nosotros y nos arreglemos. ¿Por qué tú no le das eso? No le das esa materia prima a Dios, porque cuando hay un problema, hay una situación, y si tú vas, si tú eres el primero, aunque seas el ofendido, y si tú vas y pides perdón, Dios fluye. Dios fluye, Dios hace algo. Dale a Dios. ¿Qué le puedes dar a Dios hoy? Porque no solamente se trata de lo económico, que es tan importante. Dale materia prima a Dios. Sé el primero en perdonar, sé el primero en bendecir, sé el primero en restaurar. Sé el primero, da. Es la naturaleza, es el ADN, y solo así tú vas a poder ser feliz, porque nosotros nacimos con un propósito de Dios. Nacimos con un proyecto de Dios. Y si tú caminas en ese propósito, entonces vas a ser feliz. Vas a fluir en tu diseño original, dar. No, porque estamos esperando que nos pidan perdón y a ver si así igual perdonamos. Dale la materia prima a Dios. Dale la materia prima a Dios. Sé tú el primero. Dile, mira, Señor, en esta casa necesitamos tiempos de restauración. En este matrimonio, en esta familia, en estos necesitamos. Yo quiero ser el primero. Yo quiero dar ese paso. Y hasta la gente se queda de a 6 porque ¿cómo? Tú vas a pedir perdón cuando debía de ser al revés, tal vez. A mí apenas me pasó porque tuve una situación y yo tenía ciertas cosas que yo dije, el día que yo vea a esta persona, yo le voy a decir 2 cosas, como que 9 años estuve pensando qué decirle algún día. Y yo sabía que con esas 2 cosas lo iba a acabar. Pero le doy gracias a Dios que Dios, todo eso que yo tenía lo cambió, porque yo cuando lo vi, lo único que hice fue orar y bendecir a esa persona que me había hecho daño en la calle. Estuve orando, bendiciéndolo, y ahora le mando mensajes y le digo, yo estoy orando por tu sanidad. Entonces ahí entendí lo que Dios hace, que cambia el corazón, que transforma el corazón, que nos impulsa a hacer las cosas que a Él le agradan. Dar con ese corazón, dar amor, dar perdón, dar misericordia, tener compasión, no ser indiferentes, bendecir la vida de los que están a nuestro alrededor. Dar. Todo se trata de dar. A lo mejor tú dices, bueno, pero si yo hago esto ni va a servir. Sí va a servir, ya lo vimos, que Dios toma muy en serio lo que nosotros le damos y con el corazón con que se lo damos. ¿Cuántos quieren aprender de este chico? ¿Cuántos? Te quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos Dios ha bendecido grandemente? ¿A cuántos? Da de gracia lo que tú has recibido de gracia. No te estanques, no te distraigas, no te detengas. Da de gracia. Sírvele a Dios con una actitud correcta. Es un honor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sírvele a Dios. Sírvele. Búscalo. Que tu corazón esté en el latir del corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que estés en un sentir con Él. ¿Sí te gustaría? Y por eso es que aprendí tanto de este muchacho y de verdad es increíble lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas cuando tenemos un corazón dispuesto. ¿Cuántos quieren aprender de esto que está en la palabra? ¿Sí? Entonces vamos a terminar repasando los puntos. Número 1, ¿qué era? ¿Cuál? No te canses de hacer cosas ordinarias. 2, sí, que tienes algo que darle a Dios. Y 3, soltarlo, tener un corazón. Y después, 4, yo hago lo ordinario y Dios hace lo extraordinario. ¿Cuántos se animan? ¿Cuántos se animan a hacer esto?